Muy buenas noches a todos los dominicanos. Muchísimas gracias, como de costumbre, por acompañarnos en esta su propuesta final, domingo 25 de febrero, año 2018. Alexander y Johanna Valenzuela con ustedes para compartir las informaciones y el análisis en perspectiva de lo que debe ocurrir a partir de mañana lunes en la República Dominicana. Señor Alexander Valenzuela, buenas noches. Saludos, compañera. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, encantado como siempre de estar aquí para compartir esta jornada informativa. Nuestro punto de vista lo compartimos con cada uno de ustedes, nuestra audiencia, a quien agradecemos el favor de su sintonía como cada domingo de 10 a 11 de la noche por esta Telefuturo Canal 23. Una fecha histórica importante, el 25 de febrero en la historia de República Dominicana. Entre otros acontecimientos es el natalicio de uno de los padres de la patria, Matías Ramón Mella, el hombre del trabuco, el que lanzó el trabuco o trabucazo popularmente conocido en la Puerta de la Misericordia, aquel 27 de febrero de 1844, y de ahí entonces una serie de manifestaciones que marcaron, previo ya lo habían tenido, pero es el acontecimiento más importante que le involucró con una participación de inteligencia y activa militar que incidieron para que hoy nosotros tengamos una patria libre e independiente, a propósito de estos días y del Día de la Independencia pasado mañana. Es un día histórico. Y así también se recordó con algunas actividades, y qué bueno que se sigue levantando en la historia el honor de quien o a quien honor merece rendirle. Así es, ha sido una semana importante esta que ha pasado en el país, la que se inicia también a partir de mañana lunes, va a ser una semana también importante a nivel político. Esta semana pasada, bueno, como que todos nos enfocamos en un solo punto, el tema de los decretos, pero hubo otros puntos importantes, otros acontecimientos importantes. Pero recuerde que este país es un país especial. El tema empezó con la expectativa que generó José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia. Todo empezó ahí. Primero, no es de mucha costumbre los cambios, ni de Danilo Medina como presidente actual, que está en su segundo mandato de gestión, en su primer año, ni lo fue tampoco del doctor Leonel Fernández. Los cambios, hacer cambios constantes o frecuentes. De hecho, todavía hay funcionarios en este gobierno del presidente Leonel Fernández, todavía hay funcionarios en la función que fueron designados por el doctor Leonel Fernández, ratificados por el presidente Danilo Medina, y así. Bueno, son PLDistas. Usted lo dice como que si no debieran estar. No, pero ya, mire, que una persona dure 12, 16 años en un puesto, yo pienso que había que evaluar su desempeño en esa institución. Correctamente. Eso es importante. Pero hay casos que sí son de remoción. Que están ahí y de cambio y de mandarlo. Como decoración. Sí, y de mandarlo para su casa a sentar. Sí. ¿Quiere que le mencione No, uno? Estoy de acuerdo con usted, no es necesario. No es necesario que le mencione. No es necesario. Ok, porque el presidente sabe y la población sabe. Sí, así es. ¿O usted cree que Euclides Gutiérrez Félix aguanta un caso más? No, pero ya ahora usted lo complicó. No, yo no lo compliqué. No, porque se puede ver como parcializado. O que es un tema personal. Sí, o que es personal, pero no es así. No es un tema personal. Usted puede revisar el desempeño. Hay gente, por ejemplo, en el sector privado, que normalmente usted pasa balance y usted dice, ya Johanna dio lo que iba a dar en esto. Y que realmente no se esfuerzan porque esa institución exhiba unos nuevos resultados. Se acomodan y se acotejan. Pero bueno. El fin es que con el anuncio Mire, a Fello nombraron a Fello, Superví Bonilla. Fello, ese joven, en principio yo pensé que había sido su hijo. A Fellito. Sí. Han nombrado un miembro de la oposición. No, pero él es del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Quién? Fello. Fello sí, pero Fellito es del PRM. Bueno, pero que como queremos y buscamos renovación, espíritu usted nuevo, pensaba que yo era... pensé ¿verdad? Pensé en su hijo. Pero bueno, ¿no? Ahí está Fello
Suberví Bonilla en EGI, designado dentro de las designaciones que hizo el presidente Danilo Medina esta semana, pero lo que quiero es al punto, usted me ha desenfocado. No, yo no. Desde que, mira, el dominicano espera nombramientos y destituciones, porque por dos elementos fundamentales. Primero, la gente siempre espera como que le pongan a alguien cercano, porque es como una esperanza que tiene el dominicano en poder ocupar un puesto si le nombra a una persona cercana o relacionado. Ese es el primer factor. El segundo factor es que la gente espera la destitución de alguien, de quien sea, porque la gente disfruta cuando quitan a alguien, sí, cuando cancelan a alguien o cuando destituyen a alguien y lo mandan para su casa. Es como un regocijo. Sí. ¿Por qué no? Porque estaba bueno que lo quiten de ahí. A veces hay destituciones y cambios que son necesarios y que se ameritan, pero hay un regocijo y una alegría en buena parte del dominicano cuando quitan a una persona por el mero hecho de que lo quitaron, porque qué bueno que lo quitaron. Todo empezó con esa expectativa que generó José Ramón Peralta y bueno, y llegó la noche y salieron los decretos. El presidente estuvo en Puerto Plata ese día y dentro de esas designaciones estuvo el joven que está en pantalla, el señor Vantroy Suazo, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana en Peravia, Baní, asistente del senador Wilton Guerrero. Parece que era una recomendación vieja que se le había hecho al presidente de la República, pero resulta que el señor Vantroy tiene un mes detenido acusado de violencia de género por su esposa y bueno, eso echó a perder la fiesta, ese caso, que no fue el más importante de las designaciones y de las destituciones. Por ejemplo, y yo entiendo que debió ser uno de los factores en que debió enfocarse la prensa nacional, la carta hecha por el director del Servicio Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Sí. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana importante y que ha ocupado puestos importantes. Dentro del sector. Dentro del sector, tanto aquí como representante del gobierno dominicano en organismos internacionales importantes en materia de salud. Sí. Esa carta dirigida por Nelson Rodríguez Monegro al presidente de la República, donde dice que el clientelismo y el tratar de hacer un trabajo eficiente y transparente y por tratar de despolitizar lo que a él le corresponde, que es la administración de la salud, el Servicio Nacional de Salud, eso es lo que hace. Que él no pudo, bueno, y tuvo que hacer su carta de renuncia. Para mí eso era más importante que lo que acontecía con la designación del señor Vantroy en Peravia, que luego el presidente admitió que lo había hecho por desconocimiento. El problema ahí no fue del presidente de la República, es porque luego trataron de sacrificar al presidente de la República, de llevarlo a la guillotina si era necesario. No, eso no era eso no fue un fallo del presidente de la República, eso fue un fallo primero del que llevó esto, si era una recomendación vieja, ver cuál era la situación actual de esa persona. O sea, ahí hubo un fallo, no del presidente, porque cuando vio la situación, inmediatamente emitió la destitución del mismo. Pero esa carta es digna de análisis, esa carta del doctor Rodríguez Monegro. Va en su posición el señor Chanel Rosa Chupani, que viene de SENASA, de hacer un excelente servicio que le reconoce toda la población, todo el que ha ido a SENASA o que ha utilizado el servicio de SENASA sabe y reconoce el trabajo hecho en la gerencia del señor Chanel Rosa en SENASA. Ahora le corresponderá a él hacer y lo decía en un Twitter, en su cuenta, decía, sé que no será fácil porque hay que ir a desmontar una cultura que hay, bueno, del que está ahí que no trabaja, del que no tiene ninguna preparación académica, de las recomendaciones constantes y sistemáticas de los diputados y de los senadores para que le nombren su grupo de gente que no hacen absolutamente nada, pero hay que nombrarlo porque hay que cumplir con esa cuota de las personas que trabajaron en campaña. Entonces, desmontar toda esa estructura no es nada fácil para hacer un sistema de salud eficiente. Ese aspecto yo lo consideré mucho más importante que el caso de Vantroy, pero bueno, hay que atacar el gobierno y hay que agarrar un tema que sea de debilidad y por ahí se fue la mayoría de la población sin observar lo otro que para mí es mucho más importante y determinante a propósito de que tanto hablamos de transparencia. Sí.
y de corrupción y en el sistema gubernamental. Para mí eso fue mucho más importante que lo otro. Pero bueno. Así es, una demostración, una serie de nombramientos ahí donde el presidente cumple con gente de su entorno también, que ha sido bien valorado en esa dirección, pero bueno, le puso como un punto gris lo que usted acaba de manifestar. Hay otros temas importantes que vamos a tratar más adelante. Hay un informe de Transparencia Internacional que ha tenido una incidencia importante en la opinión pública en la República Dominicana en los últimos días. Y hay informaciones que nosotros tenemos y queremos compartir con todos ustedes. La vamos a hacer más adelante. Continúa el rechazo a la posible explotación minera en la provincia de San Juan, en su municipio cabecera San Juan de la Maguana. También hablaremos de eso. Luego de esta pausa, ver las 5 informaciones más destacadas de la semana, regresamos a conversar con el entrevistado de esta fecha, el politólogo, nuestro amigo Daniel Pou Suazo. Vamos a analizar el contexto político actual, vamos a hablar del discurso de rendición de cuentas del presidente Danilo Medina el próximo martes, pasado mañana, con él. Él conoce muy bien de estos temas. Regresamos. Porque no es lo mismo tener que coger 3 y 4 carritos o un motoconcho que montarse aquí. El presidente Danilo Medina aprobó el teleférico de Santo Domingo, el sistema de transporte público por cables que tendrá el país antes de concluir el primer trimestre de este año. Luego de hacer un recorrido, el mandatario destacó que la obra significará un alivio económico para millares de familias dominicanas que en lo adelante solo tendrán que pagar un pasaje para trasladarse hasta centros de estudios y de trabajo. El juez de la 9ª Sala Penal del Distrito Nacional condenó a Leonardo Faña, presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, PRM, al pago de una indemnización de 500,000 pesos al dictar sentencias respecto a la acusación que por difamación e injuria presentó en su contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta. La Comisión Nacional Organizadora de la Convención Interna, Claudio Caamaño Grullón, y la Secretaría Nacional de Educación y Doctrina del Partido Revolucionario Moderno inició el programa de capacitación al personal que dirigirá el evento, que elegirá la nueva directiva de la organización el próximo 18 de marzo. Un juez de Florida condenó a 17 años de cárcel al médico oftalmólogo de origen dominicano, Salomón Melgen, por 67 cargos relacionados con un fraude al sistema de salud pública estadounidense, mejor conocido como Medicare, de $42 millones. El oftalmólogo, que se había declarado no culpable, fue acusado de haber realizado fraudulentos diagnósticos y tratamientos a cientos de personas por una degeneración macular, lo que le sirvió para inflar sus facturas al Medicare. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, aseguró que en República Dominicana no hay casos de apatridia y aseguró que eso es un error que se plantea recurrentemente sin ningún tipo de fundamento. Vargas Maldonado explicó que en ese sentido los procesos han estado muy claros, ya que el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros se ha implementado conforme a la Ley General de Migración del Estado Dominicano. Propuesta final. Bien, estamos de vuelta en Propuesta Final. Vamos a conversar con nuestro amigo, don Daniel Pou Suazo, politólogo y experto en seguridad. Tan oportuno las dos posiciones, don Daniel, en este momento, tanto la política como la seguridad. Buenas noches, bienvenido a Propuesta Final. Bienvenido, don Daniel. Buenas noches, muchas gracias por darme participación en este programa
que es un espacio estelar de la televisión dominicana, por el plus de inteligencia que se le añade en sus planteamientos. Bueno, usted forma parte de este espacio. Desde su creación siempre ha estado conteste a nuestro llamado y nosotros lo valoramos. Mire, hay que hablar con usted de seguridad, pero también hay que hablar de política. Hay una serie de movimientos que se han generado en el ambiente, desde a lo interno de las organizaciones principales que tenemos y, cómo no, con este último movimiento, alguien ha dicho que estratégico por parte del gobierno, con estas últimas designaciones. Empecemos por ahí. Bueno, en lo que se refiere a la rotación, prácticamente rotación que hiciera el señor presidente de la República de algunos funcionarios de segunda y tercera categoría al interno del aparato de Estado, no hay mucho que comentar. Creo que en algunos de esos movimientos sí se deja evidenciar el cierto pulso que están echando entre ellos algunos ministros de los que son más cercanos al entorno del presidente. No voy a hacer comentarios en detalles porque eso implicaría prácticamente un programa especial. Pero sí, de alguna manera, también hubo algunos castigos. Y todo el mundo sabe hacia dónde fueron dirigidos esos castigos. Muchos de ellos incluso quedaron sin funciones. Pero de todo esto, lo más trascendente que ocurrió ese día fue la carta del encargado de, me parece que de Administración de Hospitales de Salud Pública. Servicio Nacional de Salud. Del Servicio Nacional de Salud, el señor Rodríguez Monegro. Es una revelación. Que no porque lo haya hecho Rodríguez Monegro, sino porque Rodríguez Monegro es una persona del presidente, que lo ha apoyado siempre y lo ha respaldado. Y por lo visto una persona con mucho criterio profesional, donde denuncia que la politiquería hay que sacarla del Ministerio de Salud Pública, que nunca se va a lograr eficiencia, que las nominillas están minando el presupuesto de los hospitales, nominillas integradas por personas, conformadas por personas que no les rinden ningún servicio ni al Estado y mucho menos al sector salud. Y prácticamente el señor Rodríguez Monegro, que también rechazó la designación como asesor de salud del Poder Ejecutivo, suelta sus amarras en su relación con el presidente Medina y con el Estado Dominicano de una manera contundente, porque es un comentario que se ha venido produciendo desde hace ya varios años de cómo las nóminas del Estado están infestadas de personas, y digo infestadas porque son indiscutiblemente nocivas, están infestadas de militantes políticos que pues no retribuyen al Estado con ningún tipo de servicio. Creo que fue el gesto de más dignidad y honestidad que ha hecho un funcionario público en mucho tiempo en República Dominicana. Y si el presidente intentó con esto, con esta rotación de funcionarios, crear un impacto de renovación, lamentablemente este caso, el del señor Rodríguez, el doctor Rodríguez Monegro, la designación de un viceministro que es un abusador sexual, de género, como es el joven de Santiago, que lleva... de Peravia. De la provincia... Bantroy Suazo. Y la designación de mi ex compañero de estudios, el licenciado Boció, pues todos estos elementos deslucieron e indiscutiblemente revirtieron de manera negativa el efecto que se quiso lograr y que fue tan anunciado por el señor ministro de la presidencia. Es lamentable. Yo creo que la ciudadanía también esperaba la remoción de ministros. Aquí hay ministros que son simples floreros, que ya han sido rotados dentro del aparato del Estado. Y desde que son designados en una cartera, inmediatamente empieza a languidecer la eficiencia y la eficacia de esa cartera.
Creo que... ¿Usted cree que el presidente tenga en su agenda hacer algunos cambios ahora, posterior, por ejemplo, al 27, al próximo martes, o antes del martes, qué sé yo, mañana lunes? ¿Usted cree que eso podría estar en la agenda, partiendo de lo que se hizo ahora, que no fueron... De hecho, no hubo ningún ministerio que tuvo movimientos. No hubo ningún ministerio no fueron cargos afectado. principales. Bueno, ¿Pero usted cree que está en la agenda del presidente eso? Bueno, lo que pasa es que el presidente tiene un dilema, como el de la canción de Juan López. El presidente tendría que decidir si tomar decisiones que pueden afectar la sinergia de su equipo político o tomar decisiones que eficienticen su imagen pública como gobierno. En lo que resta, ¿verdad? En lo que resta. Pero esto va a depender mucho de la idea que tenga el presidente con relación a su reelección o no. Es importante. Pero mire, a mí me preocupó, don Daniel, y me gustaría ver su punto de vista sobre este particular. Primero, la carta de renuncia del director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, que plantea una serie de desafíos que no le permitieron la paz suficiente para aportar y renuncia. Entonces, una vez planteado ese escenario, salen, sobre todo el vocero de los diputados del PLD, a celebrar una destitución de un miembro de su partido, de un cuadro de su entorno político, que es el mismo entorno del presidente de la República. Y yo digo lo siguiente: te están destituyendo por hacer tu trabajo bien, por no obedecer a una serie de presiones que te inclinan a hacerlo mal hecho, con una nominilla. Y el presidente te destituye, te cancela, te manda a una supuesta asesoría, pero tú, de ser el director del asunto, te va a poner por una asesoría. ¿Qué puede hacer? Y el mensaje que se manda al resto de los funcionarios de lo siguiente: tengan cuidado con los senadores, tengan cuidado con los diputados, obedézcanle, porque si no corren el riesgo de correr con la misma suerte que corrió el director del Servicio Nacional de Salud. ¿Qué mensaje se envía? Mire, yo te rectificaría, yo tengo entendido, y lo sé de buena fuente, que el doctor Rodríguez Monegro ya había renunciado. Sí. Ya había. Lo que pasa está que la carta de renuncia, que no se aceptara es una cosa. Pero ya su decisión y los argumentos planteados en esa comunicación ya eran lo suficientemente determinantes para que su renuncia fuera irrevocable. Eso es lo primero. Él lo que no aceptó posteriormente fue que se le designara como asesor. Y lo dice. O sea, y luego él lo dijo. Él es un empresario exitoso en el área de la medicina y no estaba ahí porque estaba expectante ni de obtener beneficios ni de recibir un sueldo del erario. Yo lo que creo que la actitud de esos diputados populistas, personas incapaces de incluso de baja estofa, como se podría decir, es una muestra del déficit de calidad que tenemos en República Dominicana en ese Congreso Nacional. Lamentablemente en ese Congreso se cuentan con los dedos de unas manos los hombres dignos, honestos y capaces con que cuenta este país. Usted mencionaba el aspecto reelección, que está de hecho prohibida en la Constitución de la República. ¿Usted cree que realmente eso sea un pensamiento del presidente? ¿De qué dependería una posible modificación a la Constitución? ¿Qué escenario debe darse para que el presidente tenga la intención de presentarse nueva vez? ¿O lo quieren sus principales colaboradores y no lo desea él? ¿Cuál es su pensamiento? Yo considero al presidente Danilo Medina un hombre inteligente y conoce muy bien cómo se articulan los entramados de poder. Indiscutiblemente que el presidente no ha dado una manifestación de que piensa reelegirse. Creo que más bien hay sectores de su entorno que desean reelegirlo. Es normal. Con excepción
del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, tan odiado incluso por su propio partido, siendo uno de los fundadores del partido. Así es. Y eso por la moralidad que él le ha imprimido a sus funciones dentro del Estado. El que conoce a Gustavo Montalvo sabe que él con temas de clientelismo y favoritismo no transige. Él tiene una muralla de Jericó frente a las llamadas telefónicas y a las insinuaciones. Todo el que lo conoce sabe cómo se desenvuelve en eso Gustavo Montalvo. Y Gustavo Montalvo dijo: el presidente no puede buscar una nueva repostulación. Y creo que lo dijo, no estoy seguro que lo dijo partiendo del nivel de inteligencia y visión que tiene Gustavo Montalvo. Al presidente Medina, la posibilidad de una reelección, y con esto no digo que esté renunciando a impulsar la candidatura de uno de los suyos, que por cierto lo tiene bastante difícil porque en el Partido de la Liberación Dominicana, producto del espíritu monárquico que empezó a inocular ese partido, se olvidaron de forjar relevos. No, pero recuerde que hay, don Daniel, una fábrica de presidentes también, no se le olvide eso. Lo que pasa es que la fábrica solamente ha producido dos ejemplares, dos arquetipos, y ya uno ha estado suficientemente en el poder y el otro pues tiene un impedimento constitucional. Pero le digo que dentro de esa perspectiva, creo que la posición que he escuchado de manera más inteligente y desinteresada con relación a las conveniencias que tiene el presidente Danilo Medina es la enarbolada por el ministro Montalvo. Creo que hay gente que le importa que el presidente Medina se embarque en una aventura en que salga irremediablemente lastimado en el contexto histórico, pero todo el mundo sabe, todo el que tiene cierto discernimiento sabe que una reelección no pasaría tan fácil y mucho menos una repostulación presidencial podría ser tan victoriosa como se piensa. La división al interno del PLD, como lo plantean muchos de los danilistas y los leonelistas, ¿es tan así como se ve? O sea, ¿es tan dramática? ¿Es cierta esa división a lo interno? Porque si es así, ¿no corre peligro el PLD para mantener el poder más allá del 2020? Yo soy de los que digo y sostengo que si en el PLD no se toma con ecuanimidad, madurez y sensatez el tema de la reelección, esto podría ir calando y llevar a esa organización a una fractura total. En términos politológicos, ¿qué significa eso? Algo que conversé yo hace muchos años, bueno, un par de años con el doctor Alcántara, un español experto en temas electorales latinoamericanos. Surgiría una tercera fuerza. Esa tercera fuerza, indiscutiblemente, sería el resultado de una segregación dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la suma de otros grupos. Y el resultado para las elecciones del 2020 es que no va a haber presidente electo en primera vuelta. Y en segunda vuelta el PLD no tendría capacidad de irse con la victoria. Hay gente apostando a eso. Mira, a propósito de mucho o parte del comportamiento del PLD, se justifica en que retendría el poder porque no hay una oposición madura. Y a mí me gustaría saber su punto de vista sobre esto y su opinión de cómo está operando el principal partido de oposición, el PRM. Mire, yo siempre he creído, y esto hasta lo he planteado en el mundo empresarial, que en una etapa de mi vida tuve participación, en que el peor daño que puede sostener a una estrategia, lo más nocivo, lo más negativo, es que una estrategia, su victoria se apuntale apostando al fracaso del contrincante, del adversario. Sí, aquí hay que saber que si bien la oposición no ha mostrado tener la musculatura requerida para orquestar un movimiento robusto que pueda enfrentar
a esa magnífica maquinaria electoral que es el Partido de la Liberación Dominicana, una oposición sin contenido, no tiene discurso, sencillamente señala lo negativo, pero no tiene la capacidad de, podríamos decir, engarzar con esa ciudadanía que hoy en día integra casi el 40% de los votantes, sí, y que no tiene compromisos políticos. Esa misma ciudadanía que en el 2012, en la última semana, le dio la victoria a Danilo Medina, porque su contrincante no supo conquistarla, no tuvo un discurso de contenido para conquistarla. Esa misma ciudadanía podría revertir la suerte, la trayectoria que hasta ahora ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana y apostar por una renovación de actores a nivel del Estado. Por último, don Daniel, ¿qué entiende usted que no debe quedársele al presidente el próximo martes en su rendición de cuentas, que la población puede estar esperando que él se refiera? Creo que el presidente Medina tiene temas obligados en el discurso de rendición de cuentas. Uno de ellos es el tema de la garantía de que el sistema de justicia en República Dominicana y sobre todo el papel que juega en el sistema de justicia en República Dominicana, el Ministerio Público, saldrá airoso en el caso de Odebrecht, que hasta ahora se ha visto un desempeño muy débil y de muy poca envergadura. Eso es un aspecto. El presidente Medina tiene que, en su discurso, retomar el tema de la inversión extranjera. Esto abarca el sector minero. Aquí ahora mismo hay 2 proyectos mineros paralizados. Uno es Loma Miranda, el otro es el proyecto de San Juan de la Maguana. Empresas que se le dio concesión de exploración, llenaron todos los requisitos y ahora, producto de una burocracia, un sistema un poco, podríamos decir, poco definido o de muchos visos populistas, se le quiere someter a unos temas de escrutinio que indiscutiblemente alejarían mucho la inversión extranjera de República Dominicana, porque si cada vez que viene alguien a invertir al país se va a poner en entredicho la calidad de su inversión, a pesar de presentar todas las credenciales de experiencia, de capitales, de pulcritud en su trayectoria como empresa, pues República Dominicana va a dejar de ser un destino atractivo. Y hay otro tema también que el presidente este 27 de febrero no puede dejar de abordar en su discurso. Y es el tema, ya no en caso de Odebrecht, sino en términos generales, es el tema de la corrupción, que es un tema que no resiste más comodines, ni más excusas, ni más juego de palabras, ni más retruécanos para intentar maquillarla y enarbolar de que se ha disminuido y tal, porque lamentablemente los organismos de contrapeso del Estado no están funcionando con la eficiencia que se debe. Y eso también le compete al Congreso Nacional. Muchas gracias, don Daniel. Don Daniel Pou, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Propuesta Final. Queda pendiente un programa para hablar de seguridad. Ah, sí. Y de política internacional. Ah, también, sí, debimos hablar de Trump, pero bueno, será la próxima ocasión de don Daniel aquí con nosotros en Propuesta Final. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante, no se vayan.
estamos de vuelta en propuesta final, señor Alexander Valenzuela. Mire, usted vio el informe de Transparencia Internacional. Sí. Coloca a la República Dominicana dentro de los 50 países más corruptos del mundo, precisamente en el puesto 29. Y usted dice, bueno, pero realmente hay una situación de corrupción en la República Dominicana que todos reconocemos que se ha venido dando durante los últimos años. Esa es una realidad, es cierto. Ahora bien, no es donde te ubica y la realidad, sino el objetivo que engloba, que enmarca este informe de Transparencia Internacional, que en la República Dominicana su capítulo es manejado por la ONG Participación Ciudadana. ¿Y quién es Participación Ciudadana? Es una voz cantante que ha venido haciendo oposición a los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, porque fue distinto durante el gobierno de Hipólito Mejía. Pero bueno, el PLD desata esos frentes por muchas razones, entre ellos que se ha mantenido en el poder durante todos estos años. Entre otros temas que han manejado Participación Ciudadana, que por cierto son loables, son bien recibidos, bien vistos por la población, incluso por nosotros mismos, bajo algunas reservas. Bajo reservas. Entonces, la República Dominicana incluso se ubica, usted sabe lo que ha estado ocurriendo en Brasil, con sus mitades de verdades y sus mitades falsas. La República Dominicana está más cerca, Brasil está en el puesto 37 y la República Dominicana en el puesto 29. O sea, nosotros somos más corruptos que Brasil. Vaya cogiendo. Sí. O sea, hay una intención marcada. Hay un movimiento importante que se dio la semana pasada, que hoy concluye, el pasado viernes, donde Participación Ciudadana destituye a su representante, a su vocero, que es como el director ejecutivo, llevándolo a una empresa, o su gerente general. Y coloca ahí al señor Carlos Pimentel. El señor Carlos Pimentel es, dentro de Participación Ciudadana, justamente la persona que trabaja el capítulo de transparencia y es miembro de la organización regional que procura también estos temas. El señor Carlos Pimentel, que ha venido ejerciendo un papel importante en esta sociedad, es quien trabaja y entrevista y recoge los datos de campo, la impresión de la persona de donde se sacan los argumentos para determinar que somos un país corrupto. Él es la persona que ha estado también promoviendo, junto a otros de la denominada Marcha Verde, la destitución del presidente o someterlo a un juicio político. Entonces, hay un movimiento interno que se dio en Participación Ciudadana que sacan a Rosalía Sosa. Rosalía Sosa, la señora de la UAS, Sí. y que aspira nuevamente ahí en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Obviamente cosas que tendrán ellos que explicar. Y supuestamente se arman un concurso de un día para otro y colocan a Carlos Pimentel como un reconocimiento al trabajo que acaba de hacer muy y a bien. su papel frente a la Marcha Verde. Lo que me preocupa de todo esto es lo siguiente: cómo un grupo de gente colocan a este país que supuestamente le duele por el suelo detrás de un fin meramente político. Eso es lo único que preocupa. Usted citaba en la semana, y aquí también lo hicimos, el caso de Chile con el Banco Mundial y de cómo se manipularon informaciones. Pues yo quiero concluir esto con lo siguiente: es cierto que hay corrupción en la República Dominicana. Lo que no es cierto es cómo se ha querido manipular información para colocar a este país por el suelo, de gente que supuestamente le duele a este país. Pero le seguirá doliendo porque
esos inversionistas que dejaron de invertir en Chile por la manipulación de esos datos sobre su economía, están claros que no deben partir de este tipo de informe para venir a invertir a la República Dominicana. Entonces, hemos ido desenmascarando poco a poco esto que ha venido pasando. Ese informe de Transparencia Internacional sale al mismo tiempo que sale el informe, valga la redundancia, de Reporteros Sin Frontera, que coloca a la República Dominicana en un sitio desfavorable conforme a la libertad de expresión y los movimientos que se dan aquí para prohibir, para cohibir, primero desde los medios de comunicación supuestamente y también a la ciudadanía que requiere de plataforma para expresarse. Entonces, esa es la realidad de esto que ocurre y que acontece. Se da también en el contexto de la rendición de cuentas del próximo martes, de pasado mañana, pero hay una realidad de esta gente que supuestamente le duele a este país y que poco a poco la verdad va fluyendo como el corcho. Esa es la realidad que existe y esta gente seguirá jugando su papel, pero la sociedad debe estar clara de cuál es el real interés que se esconde detrás de cada uno de ellos y su comportamiento. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted ha dicho, solo agregar dos cosas. Desde que yo vi, o sea, que el propio Banco Mundial admitió, o sea, una institución tan respetada como el Banco Mundial admitió que sí había alterado cifras para perjudicar a Michelle Bachelet y para beneficiar al candidato opositor en ese momento y actual presidente Sebastián Piñera. O sea, admitido por ellos mismos de que los que les suministraron la información desde Chile manipularon para que inversionistas que evalúan constantemente el desempeño económico de los países, cuando usted ve que la situación no está bien, lo que hace es que se retire y no va a invertir ahí. Segundo, luego del informe o de que lo que se conoció del Oxfam, de esa ONG británica, en Haití, contratando prostitutas, incluidas niñas, también menores de edad, para hacer orgías, una ONG que trabaja con la pobreza. Y ahora un caso más reciente de la UNICEF, también de un caso de violencia sexual. Cuando usted ve organismos tan serios, que lo hemos tenido tan serios como eso, que me vienen, que presentan, que se llevan sus principales cabezas de esas ONG, porque lo que han hecho es totalmente contrario a sus principios. Yo no creo en absolutamente nada de lo que emitan esos organismos internacionales suministrados por intereses particulares de aquí del país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un instante. Mire, señor Alexander, dice aquí Vladi y Pacolé que, usted sabe que Pacolé es rico, ¿verdad? Él vive tirado a muerto. Tirado a muerto, así como usted lo ve, ese gana más dinero. Usted investigue de las últimas escenografías que se han trabajado en el país y montaje y organización de canales completos. ¿Lo ha hecho Pacolé? Déjelo, búsquelo como Pacolé. Sí, tirado que no tiene, nunca tiene un peso Pacolé. Es una cosa increíble. Tacaño. Sí. Y usted sabe que él le empina ese codo, mira. Es fuerte. Fuerte. Mire, le decía... Dice Vladi que no hay tiempo, sí, que nos pero vamos. Sí, para esto debe haber, aunque sea 30 segundos. Vamos a ver. Continúa el rechazo a la posible explotación minera en San Juan. Hay una serie de movimientos incluso que se dieron, que no son importantes ahora traer aquí, pero la población en su momento se va a dar cuenta. En torno a este tema,
Y la esperanza mayor a propósito de la rendición de cuentas del presidente del próximo martes radica en su pronunciamiento en torno a este tema. Como él dijo que gobernaría con el oído puesto en el corazón del pueblo y apegado a la institucionalidad que todos sabemos, estamos esperando nosotros, lo de la provincia de San Juan, que el presidente se pronuncie tal como se ha pronunciado todo el que tiene que ver con el tema. Lo voy a dejar ahí, pero estaremos atentos a la rendición de cuentas del presidente, que es sobre este año de ejecutoria de su gobierno, conforme al presupuesto aprobado por ese Congreso y su plan de gobierno también, lo que ofreció a este país. Lo voy a dejar ahí, pero estamos atentos a propósito de la exitosa manifestación que hubo en San Juan hoy en contra de esa intención malvada de explotación minera allá en la provincia. Bueno, pues nos vamos a despedir. Nos reencontramos el próximo domingo, si así el Señor lo permite. Buenas noches.